Bueno, podemos calcular las componentes de un vector que inicia en el punto A y termina en el punto B si conocemos las coordenadas de ambos puntos. Esto lo vamos a hacer calculando la diferencia entre las coordenadas de ambos puntos de la manera que está indicada acá. Como se indica en la diapositiva, las coordenadas de cada punto constituyen pares ordenados, por lo que la diferencia entre ellos se va a realizar componente a componente o elemento a elemento. El primer elemento con el primer elemento y el segundo con el segundo. En este ejemplo tenemos las coordenadas del punto A y del punto B, que son respectivamente -2, 3 y 4, -5. Para calcular el vector que va desde A hacia B, realizamos la diferencia entre las coordenadas de B y de A. Hay que tener cuidado simplemente de no confundir el signo menos que proviene de la diferencia y el signo menos que es propio de cada coordenada. Puede ser que choquen, entre comillas, como ocurre acá que tenemos 4 menos -2. Por lo tanto vamos a tener por regla de signos 4 más 2 en definitiva, ¿no? Y nos queda una coordenada horizontal de 6 y una vertical de -8 para nuestro vector AB. Representamos ambos puntos en el plano cartesiano y también representamos el vector que los une desde A hacia B. Acá es importante notar que las componentes del vector obtenido representan o pueden verse, interpretarse como movimientos. Si yo me paro o inicio en el punto A, lo que hago es bajar 8 unidades, sería la componente vertical, y moverme hacia la derecha 6 unidades de manera positiva, por eso hacia la derecha, ¿no? Que es la componente horizontal. Y de esta manera yo llego al punto B, que es el punto final. Es frecuente que los vectores los representemos tomando como punto de inicio el origen de coordenadas, es decir, el punto que tiene por coordenadas 0 en x, 0 en y. Este vector que yo dibujé acá es equivalente al que está dibujado en la diapositiva anterior. Realizamos una primera actividad. Nos piden calcular las coordenadas del punto final de un vector AB si se conocen las componentes del vector y las coordenadas del punto inicial A. Está también la representación gráfica ahí. Es interesante ahí ver la correspondencia entre los datos conocidos y lo que está representado. Entonces ubicamos en el plano cartesiano el punto A partir de sus coordenadas, que son 2, -1, y visualizamos el vector AB como un movimiento que parte en A y se mueve 3 de manera horizontal negativa y 3 unidades también, pero de manera vertical positiva. Esto nos conduce a un punto de llegada B que todavía no conocemos analíticamente, es decir, mediante el cálculo. Pero sabemos que el vector se obtiene mediante la diferencia de las coordenadas de los puntos respectivos. Entonces planteamos eso y reemplazamos o sustituimos las coordenadas que sí conocemos. Entonces, haciendo la correspondencia, elemento a elemento, nos quedan dos ecuaciones de las que podemos despejar las coordenadas de nuestro punto B. Ahora sí, sabiendo que la coordenada horizontal de B es -1
que su coordenada vertical es 2, podemos verificar que esta misma información que obtuvimos mediante el cálculo la podemos ver en la representación gráfica. Si vemos las coordenadas del punto B, son -1, 2, las que encontramos con la cuenta. En una segunda actividad, lo que nos piden es que con las coordenadas que ya conocemos de los mismos puntos A y B, encontremos ahora el vector que inicia en B y termina en A. ¿Está bien? Tiene sentido contrario. Entonces, este vector lo vamos a encontrar con el mismo procedimiento que definimos al principio. Es la diferencia de las coordenadas. Mirar que este gráfico no es el mismo que el anterior. Bueno, con este cálculo sencillo se obtienen las coordenadas del vector que inicia en B y termina en A. Comparar, para finalizar, las coordenadas de este vector con las del vector que inicia en A y termina en B, de la actividad 1.